Em, Buenas tardes, soy la doctora Sandoval, infectóloga pediatra del Hospital Carlos Van Buren, y esta semana de los ciclos de charlas que nos tocan, yo voy a hablar un tema súper acotado sobre hemocultivos pediátricos y neonatales, en verdad para tener ciertas consideraciones especiales en esta población, que espero sean de utilidad porque lo acoté pensando en lo que fuera más práctico para ustedes. Vamos a ir con la presentación. Aquí está. Ya, primero desmitificar algunos mitos que hay con respecto a los hemocultivos en pediatría, que uno es que siempre hay que tomar hemocultivos con fiebre y eso no es verdad. Tenemos algunas situaciones clínicas en las cuales sí es muy necesario tomar hemocultivo y no necesariamente el paciente va a estar febril. Otro mito es que había que esperar entre 1 a 2 horas entre punciones de sitios diferentes para que fuera más fidedigna la posibilidad de rescatar una bacteremia. También eso es un mito, ya que se ha visto que no tiene ninguna implicancia en el resultado del hemocultivo, exista o no esta diferencia cuando haya que tomar más de una muestra en sitios diferentes, que se requieren hemocultivos especiales para fastidioso o levaduras como el caso de la cándida, que años atrás y décadas atrás sí era posible que se requiriese hemocultivos especiales, pero hoy día con las técnicas automatizadas eso ya no es así. Y lo otro es que también existía el mito que los frascos de hemocultivo pediátrico tenían mucho mejor rendimiento porque eran de mucha mejor calidad para poder optimizar y barrer con la posibilidad de que hubiese, por ejemplo, una muestra en que el paciente estaba recibiendo antibiótico y eventualmente por eso mismo problema saliera negativo. Eso no es real porque hoy en día los frascos automatizados, tanto pediátricos como de adultos, son bastante eficaces. ¿Qué beneficios nos trae tomar hemocultivos en el contexto clínico que los hagamos bien la toma de muestra? Es que nos podría confirmar un diagnóstico presuntivo o no, confirmar nuestra hipótesis diagnóstica, en que a través de eso podemos tener la posibilidad de aislamiento de una bacteria y con ello las pruebas de susceptibilidad, es decir, el antibiograma. Podemos también, nos va a permitir evaluar la pertinencia de los tratamientos antibióticos empíricos, porque podemos comenzar con tratamientos no dirigidos específicamente, sino que un poco más amplios, y podemos ajustar luego del resultado del hemocultivo. Nos va a servir también para hacer una vigilancia de la resistencia antimicrobiana y con ello conocer la ecología de nuestro centro de salud, de esta unidad de paciente donde estemos trabajando, etcétera. También nos puede orientar a la duración del tratamiento. Esto puede ser una, sabiendo qué bacteria es, a veces uno tiene como ciertas indicaciones de ciertos días en las cuales tiene que dejar de duración de tratamiento con respecto a ciertas bacterias. Y lo otro, que cuando tenemos un cultivo negativo, podemos saber en qué momento ya podemos suspender el tratamiento antibiótico por el cual iniciamos por la X patología que nos pareció pertinente, pero que a lo largo del transcurso de las horas y días puede que ese diagnóstico haya cambiado. Solo para recordar y para que tengan en cuenta que no se puede acelerar un proceso en laboratorio por más automatizado y rápido que esté, porque hay ciertos procesos que tienen que ocurrir que probablemente las charlas de 2 semanas atrás ya se lo contó la tecnóloga de nuestro laboratorio, y es que luego de tomar una muestra, esta muestra se va a ir al frasco de hemocultivo, que no es precisamente el frasco de hemocultivo que está en la figura, se va a una estufa donde se incuban estos hemocultivos y va a haber un momento en que va por cambios de CO2, en el fondo por la actividad de las bacterias, va a sonar un pitito que uno dice pitió el hemocultivo y en el fondo a partir de ese momento entre que toman la muestra y ocurre eso, se pueden pasar algunas horas, incluso más de un día, y ahí en ese momento uno puede sacar muestra, saca ese frasco, saca la muestra, realiza el gram para saber si es una bacteria gram positiva o gram negativa, y posterior a eso, uno saca una muestra en paralelo para inocularle una placa de agar sangre, chocolate, etcétera, de lo que sea pertinente,
y uno tiene que esperar, en el fondo, esta es la aproximación del Gram para saber si es una bacteria Gram positiva o negativa y en qué disposición se encuentra, pero para saber finalmente la identificación de la bacteria tenemos que esperar hasta que crezca una colonia a la cual podemos hacer los siguientes estudios de identificación. Ya. Hay algo que está súper claro en cuándo solicitar hemocultivos en pediatría y probablemente no dista mucho de la población adulta y que son cosas súper obvias, como el la sepsis, shock séptico, el SIRS, la neutropenia febril. Y en el caso, más que los adultos no es tan como una indicación así como tan clara, pero en pediatría sí es muy claro que tiene bastante rendimiento tomar hemocultivos en neumonías complicadas, es decir, absedadas, neumonías necrosantes, etc. Sin embargo, hay otras situaciones clínicas las cuales a lo largo de los años y décadas ha ido cambiando el manejo y el enfrentamiento, como en el caso del síndrome febril sin foco, que en el fondo aquí lo que nos interesa es que en un grupo de lactantes que se presenten con fiebre, uno logre identificar a aquel que va a ser una infección bacteriana severa. No se puede pasar esa infección bacteriana severa porque esa infección puede ser una meningitis, puede ser una bacteremia que puede llevar a una sepsis, puede ser una simple infección urinaria, pero en el fondo va a haber un cuadro infeccioso más complicado de lo común. En neonatos, las indicaciones de tomar hemocultivo no están basadas en fiebre habitualmente. Y para terminar, voy a hablar ciertas así detalles y palabras solamente para recordar cómo se hace el diagnóstico de infección de catéter con la toma de hemocultivo y que no dista para nada de lo que se hace en población adulta, pero creo que es importante hacer el recordatorio. Antes de continuar con la presentación, quiero recalcar y que les quede súper grabado que el factor más importante para el rendimiento de los hemocultivos es el volumen de sangre que se cultiva. ¿Y por qué? Es súper simple, una regla simple, porque a mayor cantidad de ml, mayor detección y probabilidad de detección de patógenos. Y así comenzamos como el manejo de los síndromes febril sin foco, que en años atrás habitualmente uno veía el grupo etario de estos pacientes que se evaluaban eran entre los 0 días o entre los 7 días y los 3 años. Cada vez se ha ido acotando más el grupo etario de este grupo de pacientes y se ha ido distribuyendo de un algoritmo diferente que se dividen acá en estos 3 algoritmos que al mirarlo así se ve súper abrumador y súper complicado, pero se los voy a simplificar al mínimo para que puedan entender en qué ocasiones es importante y tiene alta evidencia de tomar hemocultivo en este contexto sindromático. Entonces tenemos 3 grupos importantes de síndrome febril sin foco y que en el fondo lo que nos interesa aquí es la detección de la infección bacteriana severa. El primer grupo es entre los 8 y 21 días. Y este grupo es el más importante sin duda, porque este es el grupo que tiene más alto riesgo de infección bacteriana invasora, que puede ser hasta un 5%. El 10% de este grupo de lactantes tienen infección urinaria, dentro de los que tienen infección bacteriana invasora, y un 60 o un 80% de las infecciones urinarias son por microorganismos gram negativos. Entonces, en este grupo de niños entre 8 y 21 días que llega al servicio de urgencia con fiebre, no cabe duda lo que hay que hacer con él. Es muy fácil, entre comillas, porque en el fondo es un grupo de gran riesgo y en el cual se tienen que tomar todos los cultivos, hemocultivo, urocultivo y LSR, y en ese caso la recomendación es fuerte. Es útil el tomar el hemocultivo porque podemos evaluar según la evolución y según los otros elementos en los cuales uno va a tener que llegar al diagnóstico, el ver si se puede suspender antibiótico. Es útil también porque entre 4 a 17% pueden crecer alguna bacteria más allá de las 24 horas, pero más allá de las 36 horas es difícil que exista el crecimiento de una bacteria clínicamente significativa. Es decir, lo más probable es que más allá de las 36 horas, si hay algún crecimiento de alguna bacteria,
sea algún contaminante y por ende a uno le da bastante certeza el resultado de ese hemocultivo que esté negativo a las 36 horas. Ahora recordar que este grupo es bien especial, porque este grupo tenemos que tener la sospecha empírica de que pueden tener bacterias del canal de parto y además bacterias comunitarias, es decir, es un bebé que nació, fue normal, estuvo en puerperio, se fue de alta para la casa, vivió en la comunidad y después regresa a la urgencia por fiebre. Entonces es un niño que en el fondo, además de la probabilidad de canal de parto, puede tener probabilidad de infección por bacterias comunitarias como neumococo, meningococo, hemófilo, etcétera, sobre todo que es el periodo de días en el cual él no ha recibido vacunas para estas últimas bacterias que pudo contraer de la comunidad. El segundo grupo va entre los 22 y 28 días, en el cual sigue siendo recomendación fuerte el tomar hemocultivo. Como ven, a diferencia del grupo anterior, acá sí es recomendación fuerte tomar eh, parámetros inflamatorios, infecciosos, como marcadores inflamatorios, que a diferencia del primer grupo que no es prioritario, aquí importa directamente buscar si hay una bacteria ocasionando el problema, y acá ya empieza a ser recomendación moderada el tomar una punción lumbar, va a depender mucho de la clínica del paciente, pero aquí recalcar que la recomendación es fuerte, sigue siendo una recomendación fuerte tomar hemocultivo. Y el último grupo de los 29 a los 60 días, acá ya el hemocultivo pasa a ser una recomendación moderada y lo más importante es tomar urocultivo. Pasamos a los neonatos. Aquí tenemos dos escenarios clínicos diferentes. Uno es la sepsis neonatal precoz y otro es la sepsis neonatal tardía. La sepsis neonatal precoz que involucra a las sepsis que ocurren entre las 0 y 72 horas, quiero contextualizar, yo sé que probablemente la mayoría que estén conectados son pediatras, pero solo para recalcar para quienes no trabajen solo en el ámbito pediátrico, lo conocido habitualmente como sepsis en los adultos y en la pediatría involucran un montón de situaciones clínicas y de laboratorio que en los neonatos no se dan. Porque acá la definición de sepsis neonatal precoz es tener un hemocultivo o un LCR positivo en relación a un antecedente materno o de incidencia neonatal precoz elevada dentro de una unidad. O sea, este contexto, los neonatos no es que nazcan con fiebre, no es el escenario de aquel bebé que yo les conté en el primer caso del algoritmo previo, en el cual nace, todo perfecto, se va a la casa y vuelve dentro de sus primeras 3 semanas de vida. No, acá es un niño que nace con antecedentes importantes por los cuales puede nacer con una sepsis, pero no presenta fiebre y que uno tiene que por esos antecedentes tomarles hemocultivos. Y si esos hemocultivos están positivos o presenta una clínica neurológica desde el nacimiento, hay que tomarle también una punción lumbar. En este escenario, estos pacientes no tienen sospecha de infección urinaria casi nunca. ¿Por qué? Porque son neonatos que pasan del útero materno a la vida misma y en este contexto y en este escenario todo su sistema urinario está comenzando a funcionar, por lo cual no hay una fisiopatología por la cual nos pueda a nosotros dar como importancia que pueda existir una infección urinaria en este contexto. Por ende, acá no se toman urocultivos. Y aquí es donde el hemocultivo hace que en el fondo sea la parte del diagnóstico más potente y más importante y tiene una recomendación fuerte en este escenario. Los parámetros o los marcadores inflamatorios no están justificados en este escenario. Cada vez se está desestimando más tomar PCR, menos todavía procalcitonina. A veces podría tomarse un hemograma, pero tampoco nos serviría porque acá el escenario hoy en día se trabaja con score, uno puede inmediatamente definir según ese score si ese niño requiere hospitalizarse, tomarse hemocultivo y dejarle tratamiento. No va a depender nuestra conducta de los parámetros inflamatorios, de hecho nos puede desviar.
Y estos mismos hemocultivos nos van a servir para suspender precozmente esos antibióticos si son negativos y si hay una clínica tranquilizadora. Ahora, el otro escenario clínico es aquellos niños con sepsis neonatal tardía. Es decir, son aquellos niños, escenarios en el fondo en los cuales los niños están dentro de una unidad neonatal. En el caso de la sepsis neonatal tardía, la gran mayoría de las veces estos niños no tienen fiebre, tienen síntomas inespecíficos como apnea, distensión abdominal, residuos, compromiso neurológico, hipotonía, etcétera, nada es específico. Entonces, de acuerdo como a la sintomatología y a lo que está ocurriendo en la unidad neonatal, uno va tomando decisiones. Pero habitualmente, parte importante de hacer el diagnóstico es tomar hemocultivo, porque muchas veces son niños invadidos con ventilación mecánica, con catéter, por lo cual se requiere descartar fuertemente una bacteriemia. Menos frecuentes son las meningitis, pero sí hacen infecciones urinarias y a veces están dentro del contexto de cuadros de brotes por síndromes diarreicos, por virosis respiratoria, etc. Aquí a veces puede justificarse los marcadores inflamatorios en ciertos escenarios, sobre todo en el contexto que pueda haber alguna patología abdominal como enterocolitis necrosante. Y acá también tenemos evidencia fuerte de que estos hemocultivos, estando negativos con una clínica tranquilizadora, uno podría suspenderlos precozmente y no tener la necesidad de completar muchos días de tratamiento antibiótico. Por ende, en los neonatos, sea cualquiera de los dos escenarios, el hemocultivo es lo más importante para el manejo y determinación del diagnóstico inicial y para suspender tratamiento. Y esto está avalado ya ampliamente por la literatura. Aquí, como contextualizar que en el fondo el susto de la sepsis neonatal, sobre todo precoz, viene de muchas décadas atrás, donde no teníamos neonatos tan prematuros, la gran mayoría se fallecían por sepsis, por bacterias, prácticamente después de todas las intervenciones a lo largo de las décadas, la sepsis neonatal precoz han disminuido muchísimo a lo largo de los años y es así como tenemos que hacer hoy en día un diagnóstico dentro de un contexto, una línea mucho más fina. Y tenemos que hoy en día, por ejemplo, solamente el 1% de todos los niños que los manejamos como probable sepsis precoz y que les damos y le indicamos antibióticos, solo el 1% finalmente va a tener una sepsis demostrada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como hoy en día sacamos adelante estos neonatos tan pequeños y tan prematuros, hoy en día estamos viendo las consecuencias de haber utilizado, haber hecho mal uso de estos antibióticos, ya que estos niños finalmente tienen mayor predisposición a sepsis tardías, mayor probabilidad de enterocolitis necrosante, mayor probabilidad de candidiasis neonatal y a la larga mayor probabilidad de tener en la edad escolar, adolescente, adulto, enfermedades proinflamatorias metabólicas como diabetes, obesidad, atopías, etc. La principal preocupación neonatal y sobre todo este grupo de los 8 a los 21 días son las bacteremias como de muy bajo grado, que están catalogadas como menor o igual a una unidad formadora de colonia por ml y las de bajo grado que son entre 1,1 y 10. Y aquí vemos que en el fondo la preocupación es cierta porque ya trabajos antiguos muestran que efectivamente el porcentaje de bacteremias de bajo grado y de muy bajo grado son significativas dentro de la población neonatal y este es un estudio que pese a que es muy antiguo, está súper bien hecho y acá demostró por qué se debiesen tomar 2 ml en un neonato para que tener una mayor sensibilidad y posibilidad de detectar una bacteremia o fungemia. Y es aquí que vemos que si queremos detectar una unidad formadora de colonia, que sí puede tener una implicancia clínica en un paciente pequeño, podríamos tener una sensibilidad de un 87% si tomamos 2 ml. Obviamente ya para detectar unidades formadoras de colonia tenemos casi un 100%, pero si solo estamos tomando 1 ml, podemos quedarnos con casi la mitad de las posibilidades de detectar una bacteremia en estos pacientes y de no hacer un buen diagnóstico. Y es por eso que finalmente todas las guías del punto de vista de manejo de sepsis neonatal precoz
en prematuros y no prematuros, y las guías de la Academia Americana de Pediatría y las guías de la ITSA con respecto a las tomas del uso del laboratorio de microbiología determinan que se tienen que tener ciertos volúmenes de acuerdo al peso del paciente, y vemos que en los menores o igual a 1 kilo, efectivamente el volumen correcto en que están todos de acuerdo es que debiera ser 2 ml. La guía de la Academia Americana de Pediatría dice que lo ideal son 2 hemocultivos, uno de 1 ml cada uno aerobio y otro anaerobio, pero al menos 1 ml en frasco aeróbico. Y esta guía de la Sociedad Americana de Infectología indica que en el caso de los pacientes pediátricos mayor a 36 kilos ya podemos manejarlos como adultos, pero hay estratificación de volumen según el peso de cada paciente que uno tendría que tener en consideración para saber cuál va a ser la buena toma de hemocultivo que va a tener para poder hacer un buen diagnóstico. Y esta toma de una buena cantidad de ml de hemocultivo aumenta la tasa de detección de las bacteremias en 3 veces más de lo que si no tomáramos el volumen correcto. Con respecto a la sepsis neonatal precoz, este estudio, hay 2 estudios del mismo grupo. En este estudio lo que quisieron evaluar es a cuántas horas máximo crecían los patógenos más importantes que ocasionaban la sepsis neonatal precoz, y se vio que a las 36 horas en un 94% crecía la mayoría de los microorganismos, que esto era diferente si eran finalmente contaminantes o patógenos, que no dependía de la edad gestacional, o sea, esto no variaba si era muy prematuro o no tan prematuro, que no había diferencia si uno aislaba Escherichia coli o Streptogrupo B, que son las 2 principales bacterias que ocasionan la sepsis precoz, y que tampoco varía si la mamá recibió antibiótico profilaxis intraparto, lo cual es el temor siempre en el fondo de pensar de que puedan estar los hemocultivos falsamente negativos. Por ende, uno con este trabajo, la conclusión del autor fue que con clínica correcta del paciente y hemocultivos negativos a las 36 horas, uno tranquilizadoramente podría suspender los antibióticos. Y en el caso de la sepsis neonatal tardía, no es muy diferente, solamente que aquí toman más importancia los contaminantes. Habitualmente también hay más pacientes que tienen coagulases negativos que tienen rol patogénico debido a los catéteres a larga data que utilizan estos pacientes. Pero si uno toma en el fondo en cuenta las bacterias gram positivas y gram negativas, excluyendo los coagulases negativos, ve que a las 36 horas el 94,5% de las bacterias debió haber crecido en los hemocultivos, y esto significa que entre las 36 y 48 horas de hemocultivos negativos, en el contexto de una evaluación de una sepsis tardía, uno podría tranquilizadoramente suspender los antibióticos. ¿Qué pasa con la infección de catéter? Que es otra cosa importante que yo creo que tienen que considerar. Tenemos que ver 2 escenarios. Una, si vamos a remover el catéter, si lo vamos a retirar, y otra, lo coloqué al revés, disculpen. Una si es sin remoción de catéter y la otra con remoción de catéter. Esta que es sin remoción de catéter, vemos que tienen que, para cumplirse una infección del tracto sanguíneo asociado a catéter, tiene que tomarse un hemocultivo central, otro periférico del mismo volumen, en el mismo momento enviarse al laboratorio, y si sale positivo 2 horas antes el central que el periférico, uno puede decir que es infección asociada a catéter. Si no se cumple esto y solo está positivo el central, uno puede decir que puede ser solo colonización. Si están ambos positivos pero no se cumplen los de las 2 horas, puede ser bacteremia de otro origen. Si está negativo el central y positivo el periférico, también puede ser bacteremia de otro origen. Y con retiro de catéter, no es sin, es con retiro de catéter, uno envía la punta y además toma un periférico. Entonces, cuando envía la punta, y si la punta está positiva, con mayor igual de 15 unidades formadoras de colonia, y está positivo el periférico a la misma bacteria, uno dice que es una infección asociada a catéter.
Si no se cumple eso, puede ser colonización solamente del catéter o una bacteremia de otro origen. Recordar también algo súper práctico, vayan a sus laboratorios de microbiología y vean qué tipo de frascos de hemocultivo tienen y en el fondo de qué marca comercial, ya que solo 3 son las que circulan habitualmente. Acá existen las Bactaler y por lo menos acá en esta marca, las botellas aeróbicas, la pediátrica tiene tapa amarilla, la de adulto tiene tapa verde. Les puse ambas porque de acuerdo al peso de los pacientes pediátricos podemos variar entre la botella pediátrica y la botella de adulto. La botella anaeróbica es una sola y eso es súper importante que lo tengan presente porque a veces se comete el error y se piensa de que la botella anaeróbica hay una también de adulto y de pediátrico y no es así, es una sola que dice que puede recibirse entre 5 y 10 ml esa botella, pero en verdad si uno ve el prospecto, uno ve que eventualmente podría inocular 0,5 ml y en verdad lo que usamos muchas veces no es 0,5, sino que inoculamos 1 ml. Recordar también para que conversen con su laboratorio que para considerar que no haya una alta tasa de contaminación de los hemocultivos, tiene que ser, en el fondo tiene que ocurrir en menor o igual de 2%. Y mensajes finales que los hemocultivos en general, sobre todo en pediatría, se han convertido en una gran herramienta para los programas PROA, por todo lo que les mencioné inicialmente, que tiene mayor rol ya que hace gran parte del diagnóstico en los pacientes, sobre todo los más pequeños, los cuales los marcadores inflamatorios no tienen tanta relevancia. Es súper importante crear protocolos de toma de muestra y revisión de los porcentajes y los motivos del por qué ocurren las contaminaciones. Y hay que creerle a los hemocultivos, porque muchas veces me ha tocado vivir en muchos lugares y en distintos lugares de trabajo donde muchas veces se toman hemocultivos, finalmente no se les crean a los hemocultivos y finalmente se terminan tomando decisiones en base a otras cosas y no a los hemocultivos que se tomaron en un inicio. Entonces hay como una discordancia del manejo del paciente. Eso. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta del público? Ale, ¿me escuchas? Ah, sí. Ya. No era un comodín, no, pero es que es algo que habitualmente me preguntan, entonces yo creo que sería quizás importante como aclararlo. Cuando, cuando hay sospecha en el fondo de ITS, o sea, catéter, y uno, porque al final los adultos en el fondo generalmente no tienen tanto problema con el volumen, ¿no? Por el tamaño del adulto y la volemia. Y ellos toman 2 sets, debiera ser en el fondo 4 hemocultivos, un Tal aeróbico, un cual. anaeróbico, aeróbico y un anaeróbico, sea 2 punciones o central más periférico. Pero en pediatría no siempre lo hacemos así porque obviamente va a depender un poco del volumen. Pero si tuvieses que definir cuál es el aeróbico y cuál es el anaeróbico que tomo, en el caso que solamente decida tomar un central y un periférico en el fondo, cuando hay sospecha de catéter, ¿cuál sería la Eh, recomendación? esta es una opinión de experto porque no lo Sí. dicen los libros, no lo dicen los papers. Eh, Desde el punto de vista fisiopatológico, uno debiera pensar de que en el fondo el catéter debiera haber una mayor carga bacteriana y por ende uno no necesitaría aumentar el rendimiento con un frasco hemocultivo más enriquecido que en este caso entre ambos el anaerobio es como más enriquecido porque de hecho uno toma el anaerobio no porque quiera detectar anaerobios, porque en general Sí. son bajo el porcentaje a detectar, sino que este frasco logra detectar también bacilos gram negativos anaerobios facultativos. Entonces, por eso no aumentaría el rendimiento de aislar bacilos gram negativos que con los frascos aerobios eventualmente no se podría. Y eso está, en el fondo, hay trabajos que lo avalan. Entonces, desde ese punto de vista, habría que tomar el aeróbico por catéter y el anaeróbico periférico. Gracias.
¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Muchas gracias, doctora Sandoval, por su excelente presentación. En los próximos días esta grabación se va a subir. Sí, gracias a todos. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, Ale. Chau. Chao.